Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, días, no sé en qué momento estén viendo el video. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, en estos dos videos, vamos a ver lo que se conoce como el segundo criterio para el segundo criterio para encontrar máximos y mínimos, que es ocupando segunda derivada. ¿Sale? Todavía no hemos visto el concepto como tal de segunda derivada, pero supongo ya se lo imaginarán con respecto o ya lo habrán practicado antes. ¿De acuerdo? Antes de empezar con el criterio en el cual ya nos establecerá el segundo criterio, recuerden que el primer criterio de la derivada nos decía que si teníamos una función que iba creciendo y luego decrecía, se trataba de un máximo, y que si al contrario, si teníamos una función que iba decreciendo y que después subía, obviamente sería un mínimo. ¿De acuerdo? Que iba decreciendo significa que en la derivada hay un cambio de signo. De ser negativo a ser positivo significa que es un mínimo, y si hay un cambio en la derivada donde era positiva y de repente cambiaba a negativa, nos está hablando que la función tenía un máximo ahí. ¿De acuerdo? Ese era el criterio para la primera derivada en términos de máximos y mínimos, ver justamente el cambio de signo. El criterio de la segunda derivada es un poquito más sencillo, ya que aquí no necesitamos ver los cambios de signos, sino simplemente sí vamos a ver si está relacionado con los signos, pero no tendremos que ver si se cambia o no se cambia. ¿De acuerdo? Antes de empezar con la segunda, con la demostración de este criterio, me gustaría que viéramos lo que significa, en definición, lo que corresponde a la segunda derivada, y lo mismo aplicará para tercera, cuarta, quinta y las derivadas que se conocen como derivadas de orden superior. ¿De acuerdo? Entonces, antes de empezar, me gustaría hacer algunos ejemplos rapidísimo de cómo serían las derivadas iteradas o derivadas de orden superior. Entonces, ejemplos, así rapidísimo, derivadas de orden superior. ¿Vale? Las derivadas de orden superior, les decía, son la segunda, tercera, etcétera, derivadas, y se consiguen a partir de una función que originalmente ya estaba derivada. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos, por ejemplo, en la definición, que si tenemos una función que iba de un intervalo a, b a los números reales, nosotros sabemos que la derivada de esta función, que nosotros la representamos como un puntito, bueno, un pequeño apóstrofe, la derivada en un puntito, en un punto A, ¿de acuerdo? Que puede ser este extremo, corresponde a tener el límite cuando x se aproxima a la A de la f de x menos la f de A dividida entre x menos A. Esa correspondería para nosotros, o lo que nosotros fue lo que definimos como la primera derivada. Ahora, la segunda derivada significa volver a derivar a algo a lo cual ya derivaste. ¿De acuerdo? En términos de notación, significa colocar ahora dos apóstrofes, indicando que ahora sería la segunda derivada, y el procedimiento o la manera en cómo estaría definida es similar a como la tenemos antes. Sigue siendo un límite, sigue siendo el límite cuando x se aproxima a cierto valor de A, nada más que ahora le estamos calculando el límite o este cociente a la función que previamente ya habíamos derivado. ¿De acuerdo, chicos? Entonces así sería lo que correspondería para la segunda derivada. Y de manera similar podríamos derivar o podríamos obtener la derivada de orden n o de orden k, si quieren mejor ponerlo así. La derivada de orden k en un puntito correspondería a tener el límite cuando x se aproxima a la a de la anterior derivada, que sería k menos 1, evaluada en x, menos la derivada de orden menos 1, evaluada en a, todo dividido entre x menos a. ¿De acuerdo, chicos? Estas serían lo que conoceríamos nosotros como derivadas de orden superior. Este concepto lo trabajaremos un poquito más a detalle en el siguiente bloque, cuando empecemos a ver un poco de polinomios de Taylor. Sin embargo, lo que nos interesa para esta parte que quiero ver y que está relacionada con máximos y mínimos es esta parte. ¿Sale? Esto es lo que a mí me interesa, o lo que nos interesa de momento, para poder establecer nuestro segundo criterio, que tiene que ver con la segunda derivada. Recuerden que la primera establecía lo de la recta tangente. La segunda derivada, en términos, nos establecería un poquito la forma de concavidad de una función, ya lo veremos en su momento, y estas también tienen su respectivo significado, pero realmente la utilidad de esta, de la tercera, la cuarta, quinta derivada, etcétera, la funcionalidad de esas, o la manera para qué la vamos a ocupar, vaya, la veremos en el próximo bloque, repito, cuando veamos polinomios de Taylor. Antes de pasar directamente a ese criterio, me gustaría mencionarles, me gustaría hacer con ustedes algunos ejemplos de cómo se calculan cada una de estas. Recuerden que al final, segunda derivada significa que, bueno, en teoría, en definición,
tendríamos que calcularla mediante este límite. Pero, afortunadamente, nosotros ya tenemos todo un proceso o un algoritmo que nos permite calcular derivadas sin necesidad de pasar por esta parte. Ya hicimos demostraciones o incluso ya vimos cómo se derivaban muchas funciones. Entonces, al final, como segunda derivada significa volver a repetir tu algoritmo, pues significa que podemos aplicar eso que ya demostramos para conseguir ya sea la segunda, tercera o késima derivada. Hagamos unos ejemplos. Digamos que queremos, o que nosotros tenemos la función que es f de x igual a 4x al cubo menos 8x más 9. Nosotros sabemos que si derivamos esta función es bastante sencilla con las formulitas que ya conseguimos. La derivada de esta función nos quedaría 12x cuadrada menos 8, ¿cierto? Esa sería nuestra primera derivada. Si quiero volver a derivar, en definición tendríamos que aplicar esto, pero bueno, nosotros ya no lo voy a hacer porque puedo fijarme en esta expresión y esa expresión volverla a derivar. Y entonces si nosotros la volvemos a derivar, nos quedaría 24x y ya. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, como estoy derivando, significa que la función que ya tenía originalmente la estamos volviendo a derivar. En esta parte es lo que nosotros escribimos como f con dos apóstrofes. ¿De acuerdo, muchachos? Y así es como continuaríamos con los siguientes. La tercera derivada correspondería a derivar lo que teníamos antes, es decir, la función que es la segunda derivada. Esto significa derivar esto para que nos quede 24. Y de manera así continua podemos incluso aquí conseguir la cuarta derivada, que ya se coloca, en lugar de colocar 4 apóstrofes, generalmente se coloca un número romano indicando la cantidad o el número de derivada que se lleva hasta entonces. En este caso, como queremos calcular la cuarta derivada, significa que tenemos que volver a derivar la tercera derivada, o sea, tendríamos que derivar esta expresión que ya sabemos nos queda 0. Y a partir de eso en adelante, por las siguientes funciones, las siguientes derivadas, perdón, ya lo pueden observar ustedes, nos quedan 0 también. Así es como se consiguen justamente este concepto de derivadas de orden superior. Primera, segunda, etc. O sea, es volver a ocupar tu algoritmo, ocupar todas las formulitas que ya demostramos para la primera y seguir haciendo una iteración, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que a veces se le conoce como derivadas de orden superior y en algunos casos se le conoce como derivadas iteradas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces ahí queda establecida la definición de orden superior o derivadas iteradas y ya lo podremos ocupar para nuestro segundo criterio, para cuando nosotros queramos conocer ya sea los máximos o los mínimos. ¿Sale? Entonces déjenme borrar esta parte para empezar con justamente la prueba y qué es lo que nos quiere decir. Permítame un momento. Ok, voy a borrar esto. ¿Vale? Esto también. Y vamos a escribir lo que nos dice este criterio. El criterio nos dice, este es el segundo criterio para la derivada. Una vez que lo acabamos de demostrar, hacemos unos ejemplitos y ya con eso terminamos este video. Y en el segundo, si es que no nos llegan a alcanzar los ejemplos, hacemos los ejemplos en el segundo video. Pero bueno, el segundo criterio establece lo siguiente. El segundo criterio para la derivada. Y nos dice lo siguiente. Dice, si yo tengo una función que va de un intervalo, definida en un intervalo, y tengo un valor de a, y a es un punto crítico de esta función, crítico de f, tal que la segunda derivada evaluada en este punto crítico nos queda con signo positivo. Bueno, vamos a hacerlo primero con signo negativo. Si la derivada nos queda con signo negativo, entonces f tiene un máximo local en A. ¿De acuerdo, chicos? Esta es la versión que nosotros vamos a demostrar en el caso en que la segunda derivada
tenga un signo negativo. Ya se imaginarán que el equivalente para el caso de que sea positivo, pues bueno, en lugar de concluir que la función tendrá un máximo, concluiremos que la función tiene un mínimo. ¿De acuerdo? Haremos la prueba, no se preocupen, ya veremos qué tanto hay que modificar esto que haremos para ver cómo se hace en la segunda. Y pues bueno, si nos alcanza el tiempo, les digo, haremos ejemplos. ¿Sale? Entonces, ok. Para poder hacer esto, la demostración no es tan complicada como lo aparenta. Al final, recuerden lo que nosotros queremos demostrar. Y bueno, primero, lo que tenemos como hipótesis. Lo que tenemos como hipótesis es que tengo una función que es diferenciable, continua, etcétera, que tiene a un punto crítico. ¿De acuerdo? Recuerden la definición de punto crítico. A es un punto crítico si la derivada en ese valor es igual a 0. Así es como lo definimos. Otra forma de definirlo, si recuerdan, son los puntos singulares. Entonces, tenemos la hipótesis de que A es un punto crítico. Y tenemos como segunda hipótesis de que la función, la segunda derivada en ese valor es negativa. ¿De acuerdo, muchachos? Y lo que nosotros tenemos que conseguir es que f tiene un valor máximo local justamente en ese valor. ¿De acuerdo? En otras palabras, lo que vamos a tener que conseguir es lo siguiente. En la línea recta tenemos el valor a, que se supone es el punto crítico. ¿De acuerdo? En ese punto crítico yo no sé cómo sea la función. Lo que sí sé es que la función, cuando yo la evalúo aquí, bueno, aquí tengo la función, yo sé que la recta tangente en ese punto, o sea, la pendiente de la recta tangente en ese punto, la derivada en ese valor nos queda 0. Esto es justamente nuestra definición de que sea un punto crítico. Si al volver a evaluar en el mismo punto, en la segunda derivada nos queda negativo, lo que nosotros vamos a demostrar es que lo que sucede aquí, de manera cercana a, es que es un valor máximo local. Es decir, que aquí alrededor de A hay un pequeño intervalito, ¿de acuerdo? En el cual, en todo este intervalito, yo no sé cómo sea fuera de él, pero sí puedo asegurar que dentro de este intervalo, el valor más alto lo alcanzará justamente en este punto. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, vale, vamos con la prueba de este lado. Va la prueba. Para la demostración, lo primero que quiero que recordemos, porque es una propiedad que vamos a ocupar, esta propiedad que voy a mencionar aquí la demostramos en el segundo bloque. Y dice lo siguiente. Había una propiedad que nos decía que si teníamos, esta era una proposición. Repito, esta proposición la demostramos nosotros en el bloque 2 y decía lo siguiente. Decía, si tú tienes el límite de una función, déjenme cambiarle nombre, una función g. En aquel entonces lo hicimos con la f, pero es indistinto si se llama f o si se llama g. Si tú tienes que el límite de una función, cuando x se aproxima a cierto valor, sabes que este límite es cierto número, y conoces que en ese número, al cual te estás acercando es positiva, entonces vas a poder encontrar un pequeño intervalo, una delta mayor que 0, en el cual tú puedas garantizar que la función g evaluada en ese punto, en cualquiera de los puntos, siempre será mayor que 0 para todos los puntos en los cuales estén suficientemente cercanos a la A. Es decir, vas a poder garantizar que existe un intervalo alrededor de A, ¿de acuerdo? Es justo lo que vamos a ocupar aquí, pero la proposición lo que te garantizaba es que no importa qué x tú elijas, siempre y cuando te mantengas dentro de este intervalo, no importa qué x tú elijas aquí, cuando tú lo evalúas bajo tu función, te va a quedar un número positivo. Esa proposición, repito, la demostramos en el bloque 2 y la vamos a ocupar aquí, ¿vale? Entonces, para que no la pierdan de vista. Empezamos con la prueba. Ok, primero, voy a ocupar una hipótesis. Bueno, primero vamos a aquí, de manera implícita, nos está diciendo que la segunda derivada existe y nos está diciendo su valor. ¿De acuerdo? Bueno, aquí es mayor que 0. Lo mismo sucede. Aquí le voy a poner menor que 0. Menor que 0 y menor que 0. ¿De acuerdo, chicos? Es lo mismo, nada más que le voy a poner menor que 0 porque así lo necesito en esta parte. Nada más, perdón, en ese caso. Ok, entonces nosotros sabemos por definición, cómo calcular esta segunda derivada. Según lo que escribí previamente a esto, antes de borrar cuando hicimos el ejemplo de la función, nosotros habíamos quedado
que la derivada, o la segunda derivada en cierto punto, se calculaba como el límite cuando x se aproximaba a cierto valor de la derivada de la función evaluada en x menos la derivada de la función evaluada en el puntito A, y abajo estaba dividido entre x menos A. ¿De acuerdo, chicos? Eso fue lo que nosotros escribimos como la definición de segunda derivada mediante un límite. Y yo les decía, también se pueden definir todas las derivadas iteradas en términos de un límite en donde se está considerando la derivada anterior o la función anterior, una que ya está derivada. Ok, en esa parte, esto es simplemente la definición de la segunda derivada. Por otro lado, como parte de nuestras hipótesis, nos está diciendo que el punto A es un punto crítico. ¿De acuerdo? La definición de punto crítico, aquí ya la mencioné. Un valor es un punto crítico si al derivar la función y evaluarla en ese punto nos queda 0. Entonces, observando todos los elementos que aparecen aquí, en esta parte aparece la derivada de f de a. Entonces, esta parte, este límite, se convierte en el límite cuando x se aproxima a la a de la f de x sobre x menos a. Este término desaparece, porque nos está diciendo que a es un punto crítico. ¿De acuerdo? La derivada en ese punto nos queda 0, entonces simplemente en el cociente nos queda la f de x dividida sobre, perdón, aquí es la derivada, que es la misma que ponemos aquí. Nos queda esa división, ¿de acuerdo? Sabemos, por hipótesis también, nos está diciendo que la segunda derivada evaluada en ese punto tiene un signo negativo. Aquí ya vamos a ocupar esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, por hipótesis, sabemos que f' de x es negativo. Esto implica, vaya, que el límite cuando x se aproxima a la a de la derivada de f de x dividida entre x menos a, que es la segunda derivada evaluada en el punto, tiene signo negativo. ¿De acuerdo? Esto es parte de las hipótesis porque estamos mencionando justo esto de aquí, y entonces estaríamos diciendo que este límite es negativo. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, esta proposición me decía, si tú tienes un límite de una función, esta función sería como nuestra g, entre comillas, nuestra g de x, en la cual estamos aplicando esta proposición. Si ese límite de esa función es negativo, la proposición del bloque 2 nos mencionaba que podíamos encontrar un pequeño intervalito en el cual todo punto que yo elija sobre ese intervalo, la función al evaluarse ahí es negativa. ¿De acuerdo? Entonces, por tanto, por la proposición existe la proposición del bloque 2, existe un intervalo, déjenme ponerlo en otro color, existe un intervalo alrededor de A que me satisface que cuando yo evalúo cualquier puntito dentro de ese intervalito de la función, esa función tendrá signo negativo. Espero que se alcance a distinguir. Entonces, para ese intervalito, en donde aquí está A y aquí está alrededor de él el pequeño intervalo, en donde para la derecha es delta y para la izquierda también es delta, ¿sale? No importa qué valor yo elija aquí, no importa qué x yo elija aquí, cuando yo lo evalúo en esta parte, f' de x dividida entre x menos a, todos esos valores que yo elija aquí, el que yo quiera, siempre tendrá signo negativo. ¿De acuerdo, muchachos? Y entonces ya con eso tendríamos una parte. Aquí vamos a hacer una distinción. Sí, nosotros sabemos que si tomamos cualquier valor de x dentro de este intervalo, esto se va a cumplir. Aquí vamos a hacer una división dependiendo si el x que elegimos está a la derecha o si el x que elegimos está a la izquierda. Vamos a hacer dos casos. Entonces, hagamos los respectivos. Caso 1. ¿Qué pasaría si la x que yo elijo es más grande que la a? Es decir, aquí está la a,
Aquí está nuestra delta. Y la x que yo estoy eligiendo, que estamos eligiendo, está justamente de este lado. Si la x que yo elijo está aquí, entonces, cuando nosotros hagamos x menos a, que es la parte que está aquí abajo, es la que me interesa, si el valor de x que yo elegí está a la derecha, cuando nosotros hagamos esta resta, nos quedará con signo positivo. ¿De acuerdo, muchachos? Esto implica, déjenme poner esta parte aquí subrayada. Esto es muy importante. Déjenme ponerle aquí mi gato. Esto implica, por gato, si nosotros habíamos quedado que esta división siempre nos va a quedar negativa, y la parte de abajo es un número que sabemos que es positivo para este caso, entonces, para que esto se mantenga, porque al final esto funciona no importando si está a la derecha o a la izquierda. Como este cociente, esta división es negativa, y yo estoy tomando un punto del lado derecho, entonces en la parte de abajo nos va a quedar con signo positivo. Entonces, si la parte de abajo es positiva, y yo estoy diciendo que por completo va a ser negativa, entonces eso me dice, por gato se sigue, que la derivada evaluada en ese punto, pues tendría que ser negativa. ¿Para qué? Para que al dividir negativo entre positivo, nos siga cumpliendo que el cociente es negativo. ¿De acuerdo? Con eso hemos conseguido, chicos, observen lo siguiente. Con esto hemos conseguido decir que no importa qué valor de x yo me tome a la derecha, no importa qué puntito yo me tome sobre ese intervalo, la derivada siempre será negativa. ¿De acuerdo? Si para todos los puntitos del lado derecho la derivada siempre es negativa, entonces me estaría diciendo, según el criterio que vimos en los videos pasados, si la derivada es negativa, significa que la f es decreciente. ¿De acuerdo? Es decreciente en este caso. En este paso, bueno, pues déjenme ponerlo aquí. ¿De acuerdo, chicos? Ok, lo que hemos hecho entonces es... Acabamos de elegir las x que están del lado derecho. Son las que están de este lado. Hicimos toda una serie de procedimientos, llegamos a que la derivada es negativa, y entonces concluimos por los criterios que ya vimos previamente, que si la derivada es negativa, entonces la función es decreciente. Entonces, en toda esta parte, en todo este intervalo, la función es decreciente, significa que empieza aquí y va bajando. ¿Hasta dónde baja? No sé, pero sé que siempre va para abajo. Ahora veamos qué pasa del otro lado. ¿Qué pasa en el caso 2? Es decir, si ahora elegimos una x que esté del lado izquierdo, ¿qué pasa si elegimos una x que esté aquí? Déjenme ponerlo por aquí abajo. Estamos aquí centrados en A. Aquí está el tamaño de la delta, en el cual sabemos que siempre ocurre esto. Estamos eligiendo las x de este lado y veremos qué va a suceder. Y nos podemos guiar de esto que hicimos acá. Entonces, si la x es menor que la a, vamos a tratar de imitar. Entonces, nos estaría diciendo que el signo de x menos a sería negativo. ¿Por qué? Porque a la x le estoy restando, o sea, si la x está aquí, a la x le estoy restando un número que es más grande que ella y por lo tanto nos queda negativo. Esto implica, vaya, por 2 otra vez, perdón, por gato, por esta parte, esto implica por gato que, la derivada en todos esos puntos, observen lo siguiente. Sabemos que la división siempre va a ser negativa. En este caso que estamos trabajando, estamos diciendo que la parte de abajo también es negativa. Si yo quiero que la división sea negativa, sabiendo que la parte de abajo es negativa, entonces lo que debe de cumplirse es que la parte del numerador debe tener signo positivo para que cuando dividamos positivo entre negativo, efectivamente nos quede negativo. ¿De acuerdo, chicos? Y al igual que antes, si mencionamos o si estamos diciendo que la derivada es negativa, entonces estaríamos diciendo que la función es creciente en esta sección. ¿De acuerdo? Eso significa que en todos los puntos que están a la izquierda, la función es creciente. Entonces, en todos los valores que están aquí a la izquierda, la función siempre va para arriba. Y entonces,
Si estamos subiendo y de repente bajamos, esto nos dice, por lo tanto, esto nos está diciendo que A es un máximo local de nuestra función. ¿De acuerdo, chicos? Y ahí quedaría ya demostrada nuestro segundo criterio. ¿De acuerdo? Es decir, que si yo tengo una función que está definida sobre un intervalo, tengo un punto que es un punto crítico, y la segunda derivada en ese punto crítico tiene signo negativo, entonces la función tiene un máximo en ese valor. ¿Por qué? Pues ya lo conseguimos. En la parte izquierda siempre va creciendo y en la parte derecha siempre va bajando. Y con eso es suficiente para establecer justamente lo que queremos demostrar. Que en este punto la función alcanza un máximo. ¿De acuerdo, chicos? El equivalente ahora sería probar qué pasaría, bueno, el equivalente sería ahora mencionar que en lugar de pedirle, o qué sucedería en el caso de que la segunda derivada ahora tenga un signo positivo. ¿De acuerdo? Entonces, en caso de que la segunda derivada llegara a tener el signo positivo, ya no vamos a poder concluir que la función tiene un máximo. En este caso, tendríamos que concluir, déjenme borrar esta parte, en este caso concluiríamos que la función tiene un mínimo local en ese valor. ¿De acuerdo, chicos? Y ya después veremos qué pasa, ok, o es positivo o es negativo, y qué pasaría si es cero. Eso ya lo veremos en los próximos videos. De momento quiero, ya para terminar que veamos qué tanto podemos cambiar para que esto pueda seguirse aplicando, pero que ahora lo ocupemos en el caso de que la f de a, o que la segunda derivada sea positiva. Veamos qué tanto cambia. Aquí obviamente vamos a volver a ocupar esta proposición. Aquí sí, ya le tendríamos que pedir, que también lo demostramos, que la f ahora, bueno, que el límite de la g ahora sea positivo, y se consigue la misma implicación. También vamos a poder encontrar perdón, un intervalito, o sea una delta, en el cual la función será positiva. Bueno, aquí sí estaba bien, ¿de acuerdo? Que es en esta parte, que todos los valores dentro de esos puntitos, dentro de ese intervalo, todos esos puntos son positivos. Pero veamos qué tanto cambia esto. Ok, esto veamos qué tanto va a cambiar. Perdón por repetir. Va la prueba. Suponemos por definición, o sabemos, mejor dicho, sabemos por definición que la segunda derivada se escribe así. Eso no va a cambiar. La segunda derivada se escribe igual si nos queda positivo, negativo o cero. Nos queda este cociente. Nosotros sabemos por hipótesis que A es un punto crítico. Eso significa que esta parte se va a eliminar, y para que nos quede únicamente este límite. En esta parte, por hipótesis, aquí ahora estaríamos cambiando, porque ya no estamos suponiendo que la f es positiva. Acá estaríamos suponiendo ya que la f sería negativa, perdón, sería positiva. Esto implica que el límite, que es esta parte, ahora que corresponde a la segunda derivada, aquí ya no estaríamos argumentando que es positiva, aquí estaríamos argumentando que es negativa, perdón, estaríamos argumentando que es positiva. De vuelta, tenemos un límite de una función que sabemos que es positiva. Ocupando la proposición, nos dice que existe un intervalo en el cual podemos asegurar que cualquier punto que caiga sobre ese intervalo, cuando es evaluado en la función, esto nos quedará siempre de signo positivo. No importa qué x tú elijas, si lo eliges del lado derecho o lo eliges del lado izquierdo. Y entonces veamos qué sucede en cada uno de los casos, porque al final los valores van a cambiar si tomamos una x aquí o una x abajo, una x del lado izquierdo, en la parte de abajo. Si la x que yo elijo está del lado derecho, al restar x menos a, sabiendo que la x es más grande, pues la diferencia nos va a quedar positiva. Y entonces, si la parte de abajo es positiva y yo en el cociente sé que es positivo, pues la única opción que le queda al de arriba, o sea, la única opción que le queda al f', pues es que esa f' también sea positiva. Eso significa que la función ahora ya no vamos a argumentar que es decreciente, ahora tendríamos como conclusión que la función es creciente. ¿Qué pasa en el caso de que la x que yo elija esté aquí? Pues otra vez, a la x, si la x es menor que la a, en la resta pues nos queda menor que 0, pues simplemente a un valor le estoy restando a alguien más grande. Entonces, esto implica, otra vez por gato, si yo sé que la parte de abajo es negativa y en la división
me tiene que quedar algo positivo, es porque la parte de arriba forzosamente tendría que ser negativo también. Para que negativo entre negativo me quede el positivo. Si estamos, aquí estaríamos diciendo que la derivada es negativa. Esto implica, o aquí ya tendríamos que cambiarle, porque ya no estaríamos concluyendo que la función es creciente. Aquí estaríamos concluyendo que la función es decreciente. ¿De acuerdo? Y ahí tendríamos esta parte. Y por lo tanto, estaríamos en las siguientes condiciones. Estamos trabajando sobre un intervalo. Aquí está el valor de A. Aquí tenemos el intervalito. Según los casos que hicimos, si la x está a la derecha, la función va a ser creciente. Eso significa que aquí va la f, aquí está la función, aquí empieza el f de A, y del lado derecho la función tiene que empezar a crecer. Entonces significa que debe de ir de esta forma. Si tomo un valor del lado izquierdo, o sea, del lado que está aquí, significa que la función va a ser decreciente, es decir, va a empezar de aquí y tiene que bajar hasta llegar a este punto. Y entonces, si estamos bajando y de repente subimos, pues nos está diciendo que la función aquí tiene un mínimo local, porque esta manera o este comportamiento únicamente lo estamos garantizando dentro de este intervalito. Por eso es que el mínimo se trata de uno local. ¿De acuerdo, chicos? Ya con eso terminamos este video por el día de hoy. Ya tenemos establecido, por lo tanto, el segundo criterio para la derivada. En el próximo video veremos algunas aplicaciones. Bueno, algunos ejemplitos de cómo ocupar este. Y posteriormente, en otro día, veremos el tan famoso y criticado teorema de L'Hopital. Entonces, ahorita nos vemos, chicos.